muy buen día. Soy Manuel Quiles Cruz aquí para servirles. Estoy comentando sobre los perfiles, los parámetros y los indicadores. Y estaba yo revisando en días pasados que tuvimos un taller aquí en la Ciudad de México, un taller constructivo para colocar la idea de los indicadores, me decían algunos maestros, sí, como una guía de estudio. Pero lo empezamos a ver desde las dimensiones en que se trabajan estos perfiles. Los perfiles son 22 perfiles los que salieron, y desde los 22 perfiles vemos las dimensiones del perfil. Las dimensiones son las mismas para los 22 perfiles. Cuando en la primera, por ejemplo, me hablan del docente, utilizan la palabra docente, aunque no me agrade, pero bueno, la voy a utilizar. Un docente que conoce a sus alumnos y sabe cómo aprenden y lo que deben aprender. Entonces me remite a los parámetros y empiezo a observar los parámetros cuando me hablan de los procesos de desarrollo y de aprendizaje de los alumnos. Y cuando me están hablando de los procesos de desarrollo y de aprendizaje de los alumnos, lo que me queda a mí es remitirme a las 6 corrientes de psicología. Observemos que en el plano de la educación, en cuanto a el acuerdo 592, por ejemplo, o en cuanto a los libros para los maestros, e inclusive desde los libros de los niños, difícilmente se atreven a hablar de alguna corriente de psicología que apoye el trabajo, lo cual me suena a mí contradictorio, me suena paradójico, como que es pero no es, y que me indiquen que un parámetro debe de ser los procesos de desarrollo y de aprendizaje de los alumnos, porque siendo sinceros no hemos revisado corrientes de psicología, aunque yo lo haga con mis alumnos o lo haga con los maestros con los que trabajo en ocasiones. Lo que observo es que el conductismo, el psicoanálisis, el humanismo, el cognoscitivismo, la teoría psicogenética y la teoría sociocultural me dan elementos para ir observando cómo se desarrollan los niños con base en esas teorías y cómo se da el proceso de aprendizaje. Desde ahí, entonces, en una preparación para el examen, yo, para ir armando el primer parámetro, tengo que observar las corrientes de psicología. Pero si yo voy a los indicadores y el primer indicador, por ejemplo, me hace una relación con los procesos de desarrollo y aprendizaje de los alumnos, porque así lo indica el parámetro, pero así está en el primer indicador, y me dice que yo debo de tener conocimiento de esos procesos de desarrollo y de aprendizaje de los alumnos. Quiere decir que necesito conocer cómo se dan esos procesos. Por ejemplo, en otros videos yo hablo de cómo aprenden los niños y las niñas. Ahí hay 3 videos en mi canal de YouTube, y desde esos 3 videos trato de dar una idea desde la psicogenética, y para ello me estoy apoyando también en pues las clases de la doctora Teresita Garduño, que para mí es quien mejor domina estos temas aquí en México. Entonces, si yo observo, por ejemplo, los textos de Gerardo Hernández Rojas, desde donde me hablan de los procesos de desarrollo, visto desde las 6 corrientes de psicología, e inclusive me va dando el detalle de las categorías, por ejemplo, como metas de la educación, o como motivación, como concepto de aprendizaje, papel del maestro, papel del alumno, proceso de enseñanza y aprendizaje, evaluación, e inclusive me da una bibliografía bastante rica que a mí me puede servir para cumplir el primer indicador, porque respecto a los procesos de desarrollo y de aprendizaje de los alumnos, hay otro indicador donde me empieza a hablar de reconocer la influencia del entorno social,
para observar también en el tono cultural los procesos de aprendizaje de los alumnos, es decir, cómo influye el contexto sociocultural, económico, yo diría, agregaría político, social, cultural en general, en esos procesos de enseñanza y aprendizaje, porque cuando queremos evaluar igual a todos los niños, pues yo tengo que revisar también los contextos, pero también yo tengo que ver la idea y reconocer la importancia de incorporar a mi práctica educativa las necesidades o elementos que tienen que cubrir los estudiantes para apoyar su aprendizaje. Es decir, cuáles son las necesidades de esos niños, cómo lo tengo que ver, por ejemplo, desde la equidad, desde la diversidad, desde la inclusión, ya no nada más desde la integración, sino cómo ahora se convierte en una necesidad hacer un ajuste razonable también en la educación básica, de tal forma que esta dimensión del perfil de que el docente que conoce a sus alumnos sabe cómo aprenden y lo que deben aprender, y cuando el parámetro me marca los procesos de desarrollo y de aprendizaje en los alumnos y me lleva por 3 indicadores, donde el proceso de desarrollo, el contexto sociocultural, económico, político, social, influyen en los procesos de aprendizaje, y donde yo tengo que reconocer la importancia de incorporar a mi práctica educativa las necesidades, ¿sí?, y sobre todo los intereses de mis estudiantes, entonces le voy dando forma a un primer punto para el examen. Soy Manuel Quiles Cruz, soy su servidor, síganme aquí en mi canal de YouTube. Muy buen día, maestros, muy agradecido con ustedes, de verdad, les agradezco que me escuchen. Muy buen día.